Empezamos entonces esta comparecencia. Bienvenidos a esta Casa de la Iglesia, a esta comparecencia del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, que ha sido elegido esta mañana, como tienen ustedes en la nota de prensa que les hemos distribuido, a las 11 menos 25 de esta mañana, con el resultado que tienen ahí en la nota de prensa. Él es el obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello García, y es el que durante los próximos 5 años, si Dios quiere, previsiblemente querrá, va a ser el secretario general de esta conferencia episcopal y tendrá el gusto de estar a su disposición y hacer presente a la opinión pública los acuerdos de la conferencia, de la plenaria, de la comisión permanente. Él hará una intervención, tendremos rueda de prensa dentro de 2 días, también contestará alguna de sus preguntas, con alguna cierta limitación de tiempo, pero bueno, está a disposición de ustedes para sus preguntas. Buenos días. Les saludo. Yo acabo de decir en el plenario de la conferencia a mis hermanos obispos que les daba las gracias, como no, por la confianza, pero no solo a los que me habían votado, sino a los que no me habían votado porque veía en su votar a otras personas especialmente válidas, como los otros 2 sacerdotes que formaban parte de la terna, que comprendían mi perplejidad a la hora de lo que supone para un obispo auxiliar, para un obispo, la vinculación a su iglesia, lo que estás realizando en el sitio que la iglesia te ha encomendado, en este caso en mi propia diócesis de origen, de Valladolid, y lo que supone ahora esta llamada a un servicio a lo que la conferencia episcopal significa para las iglesias que peregrinan en España. Entonces, en ese estado de ánimo me encuentro, de perplejidad y al mismo tiempo, como no, de agradecimiento, de confianza y de deseo de trabajar. Una vez que se pasa el susto, pues hay que decir adelante, y ánimo en un deseo del momento actual que vive la Iglesia, ¿no? En el que el último sínodo de los obispos y diversas intervenciones, tantas del Papa Francisco, nos insisten, nos animan a hacer un camino juntos, un camino sinodal entre los propios obispos, que es en este caso mi encomienda principal, pero no solo los obispos, porque la Iglesia en España no somos los obispos solos, ¿no? Sino todo un pueblo santo, ¿no? Que precisa ser acompañado, que precisa ser escuchado y que precisa, como no, que este ejercicio de sinodalidad aprendamos a intensificarle, a ponerle en práctica de alguna forma está en nuestras diócesis. En cada parroquia hay consejos parroquiales, en las diócesis hay consejos diocesanos de pastoral, existen muchos dinamismos de participación, pero yo creo que este momento de la vida de la Iglesia nos pide que esta palabra, quizás las palabras se ponen de moda en algún tiempo, pero esta palabra que como tantas otras el Papa venido del sur ha subrayado, que es la de la sinodalidad, pues yo pienso que la Secretaría General de la Conferencia Episcopal es un instrumento al servicio de la sinodalidad. Y la otra fuerte dimensión que la Iglesia vive en este momento, con el impulso que el Espíritu Santo realiza a través del Papa Francisco, es esto que también, por otra palabra que está en nuestra jerga habitual, ¿no? Ser una iglesia en salida. Y que por tanto aquel anuncio estupendo de la que es depositaria, que es que Jesucristo el Señor nos hace depositarios de su amor y esto posibilita la comunión y el amor solidario en favor de los más pobres, pues es una realidad posible, incluso desde la fragilidad de nuestras fuerzas. Esta es mi intención y, por otra parte, como no deja de ser la Secretaría un instrumento de servicio, al servicio de mis hermanos obispos, pues tampoco tengo por mi parte mucho más que decir. Sí que estoy dispuesto a contestar algunas de sus preguntas si desean hacerlas. ¿Decís el nombre del medio y vuestro nombre también? Sí. Sí, buenas. Soy Faustino Catalina, de la cadena COPE. Mi primera pregunta es, ¿va a compatibilizar, va a ser, además de secretario general, el portavoz de la Conferencia Episcopal? Bueno, en principio esta es la encomienda inicial, quiere decir que yo también
en nuestro propio diálogo de esta mañana, pues se ha suscitado la conveniencia de que en los primeros pasos de mi toma de conciencia de lo que significan las responsabilidades de la Secretaría, pues hablemos de este asunto. En todo caso, la oficina de comunicación que la conferencia ya tiene, creo que me ayudará mucho en este servicio. Sí que los estatutos piden una portavocía especial o propia, que es la comunicación de las asambleas plenarias, los acuerdos y lo que se haya hablado en las plenarias, también en los encuentros de la comisión permanente de la conferencia, pero en otros momentos, evidentemente, de portavocía a lo largo de los días, pues seguramente sea necesario compatibilizar o hacer una buena relación con la oficina de comunicación, porque yo sigo siendo obispo auxiliar de Valladolid y no pienso renunciar a mi cercanía al pueblo de Dios que peregrina en Valladolid. Buenos días. Soy Marta Santín, de Religión Confidencial. Usted ahora va a ser la imagen y la voz de la Iglesia a la sociedad. Podría decir una de las, pero quiero incidir en la. Dígame las cualidades que debe reunir o por qué le han votado, qué cualidades tiene usted para acercarse y comunicar la voz de la Iglesia a toda la sociedad. Bueno, yo creo que el secretario general, como ya en la pregunta anterior se percibía, tiene diversas encomiendas y muchas son del día a día en esta casa. Este otro aspecto de la comunicación, que evidentemente es importante siempre, pero seguramente en esta hora de forma muy singular, pues hombre, yo creo que los obispos me conocen y pueden ver las cualidades que puedo tener. Yo creo que una buena comunicación pide un punto cero, que es escuchar. Escuchar lo que de alguna forma viene de la sociedad y en mi caso concreto, a la hora de querer ser portavoz de una comunión fraterna, que es la de los obispos de España, pues claro, escuchar lo que los obispos piensan, dicen, pero yo también insistiría en algo que ya he comunicado al principio, a la hora de la escucha y esta cosa tan solemne de ser portavoz de la Iglesia en España, que la Iglesia, es evidente que no hay Iglesia sin obispo, pero la Iglesia no somos solo los obispos. La Iglesia es cabeza y cuerpo, es esposo y esposa, es pueblo. Y entonces esta necesidad de escuchar para poder atreverse a hablar en nombre de otros me parece un punto cero importante. Entonces hoy mismo yo estoy incumpliendo lo que digo, porque me están ustedes haciendo responder a unas preguntas sin... Es verdad que traigo mi propio bagaje de escucha en la vida ordinaria, ¿no? Pero quizás hablara demasiado y no es conveniente. Monseñor, dos preguntas. José Manuel Vidal, de Religión Digital. La primera es, usted que viene de las periferias, no le conocemos demasiado a los periodistas, que nos ayude a presentarle un poco a la sociedad española. Es decir, sí. Yo no le voy a pedir sus cualidades porque seguro que las tiene, algún defecto también. Seguro. Que nos diga un poco cómo es como persona y como obispo. Y la segunda cuestión es cómo se plantea su relación con los profesionales de los medios que cubrimos habitualmente esta información. ¿Cree usted que somos unos instrumentos necesarios e imprescindibles para que la agenda de la Iglesia llegue a la sociedad? Bueno, sobre mí mismo. Yo tengo 65 años, bueno, ya lo ponen en el currículum. Yo fui al seminario después de haber estudiado Derecho y haber vivido la carrera de Derecho, los estudios y luego una dedicación a la universidad en el Derecho Público, en el Derecho Administrativo, durante varios años en la Universidad de Valladolid, que esos años fueron desde el año 71 al año 83, es decir, unos años singulares en la historia de España, como seguramente ahora vivimos otros, ¿no? Pero aquellos tuvieron que ver con el final de un régimen político, el comienzo de la época constitucional. Entonces, mi vivencia de la universidad, sin duda, ha marcado algo de mi forma de ser, como también yo soy de un pueblo pequeño de la vieja Castilla, de un pueblo de Palencia que se llama Meneses de Campos, que como dice mi padre,
duermen en él ahora en invierno pues 50 personas, ¿no? Es uno de nuestros muchos pueblos pequeños de la España casi vacía. También eso marca, bueno, ya que he hablado de mi padre, a mí me ha marcado muchísimo mi madre. Yo no sería creyente sin mi madre. Es la verdad. Entonces, mi madre, mi pueblo, el colegio de Lourdes de los hermanos de La Salle, donde estudié en Valladolid, la universidad. Y luego yo fui al seminario y don José Delicado pues quiso que no saliera del seminario, porque yo me ordeno en el año 86 y ese mismo año pues el obispo me pide que forme parte del equipo de formadores. Bueno, luego he participado en otras experiencias de la vida diocesana. También puse en marcha en Valladolid Justicia y Paz, con lo que esta organización de la Iglesia significa, a partir de una relación, bueno, de esas curiosidades de la vida. Yo me encuentro en un aeropuerto con Joaquín Ruiz Jiménez. Se suspendió el vuelo. Tuvimos que estar unas cuantas horas en el Prat, era el aeropuerto del Prat de Barcelona, y me convenció para que intentara poner en marcha Justicia y Paz en Valladolid. Bien, esas son algunas cosas, ¿no?, de mi recorrido. Yo soy más bajo que José María, chico menos fuerte, menos grande, tengo un poco más de pelo, y evidente que los medios de comunicación social para nosotros son muy importantes, ¿no? Si queremos contar algo, es verdad que muchas de las cosas que queremos contar se cuentan boca a oreja, se cuentan en la vida ordinaria, se cuentan en los cruces de caminos, en el olor a oveja, pero es evidente que también nos hace falta la comunicación de estos nuevos ámbitos, de hacer llegar las noticias a la gente, con todo el riesgo también de esta comunicación, porque ustedes tienen que hacer titulares, eso es lógico. Y los titulares concentran, pero al concentrar a veces descentran. Entonces este es nuestro juego. Por una parte estamos llamados a ser colaboradores y amigos, pero respetando el trabajo de cada cual. Yo tengo que respetar el suyo y ustedes el mío. Buenos días, Laura Ramírez, de Europa Press. Al principio, antes de que llegara, recordábamos a unos compañeros las palabras de José María Gil Tamayo, su antecesor, el día que fue elegido. Y decía que había que sacar a la Iglesia de las páginas de sucesos. Actualmente, sí que es verdad pues, que como portavoz, si asume el cargo finalmente, pues tendrá que responder a cuestiones de actualidad, como, bueno, pues ahora tenemos los abusos, la exhumación de Franco, las inmatriculaciones, régimen fiscal, etcétera. Entonces, quería preguntarle pues cómo afronta esta tarea. Gracias. Con ánimo. Quiero decir que yo en mi diócesis, de alguna forma, tanto como en el tiempo que he sido vicario general y luego obispo auxiliar en estos 2 años, también, claro, a escala vallisoletana, a escala de Castilla y León, pues yo me he encontrado con los medios de allí. Y la última rueda de prensa que tuve con los medios de allí, casi todos los temas que usted ha mencionado salieron. Entonces, ¿cuál es la diferencia del momento actual? Que yo tengo que tratar de ser fiel a la hora de lo que pueda decir, a lo que la comunión de los obispos respire sobre ese asunto, ¿no? Y ya está, o sea que hay algunos asuntos que son más fáciles, aunque estén muy repetidos, como es el de los impuestos y el de las inmatriculaciones, por ejemplo, y otros asuntos que dolorosamente son más complicados, ¿no? Como el que ha mencionado de los abusos. En esta misma plenaria, y ustedes se han hecho eco, mi obispo, el cardenal Blázquez, pues ha hecho una declaración lo suficientemente solemne y fuerte, asumiendo enteramente una declaración sinodal que tiene, yo creo, especial importancia. Es evidente que esto supone un desafío grande para nosotros, ¿no?, a la hora de mirar hacia adelante y de cuidar, cómo no, con especial mirada a las víctimas
de las cosas mal hechas en el pasado. Buenos días, José Beltrán de Vidanueva. Aunque siempre se nos aclara desde la Conferencia Episcopal que no interpretemos las elecciones desde un punto de vista político, es cierto que en los últimos días se ha hablado de que cada uno de los candidatos que se presentaban podrían pertenecer a una sensibilidad distinta de la Iglesia, más cercanos o menos cercanos a la puesta en marcha de las reformas o de esa sinodalidad del Papa Francisco. No sé cómo vive usted que es el encaje como pro-Francisco, anti-Francisco, tibio ante Francisco. Bueno, yo no puedo comprender el ser no ya solo obispo, sino presbítero en la Iglesia Católica sin esta, acogida del Papa. Claro que el propio Papa Francisco nos ha insiste muchas veces en una imagen de la Iglesia. Y es que la Iglesia no es una esfera, sino que es un poliedro. Y es evidente que en la misma comunión católica caben sensibilidades, caben acentos diferentes y en cuestiones más opinables, claro, no nos vamos a poner a discutir el credo, pero en cuestiones de estrategias pastorales, y el propio Papa lo insiste, y de ahí la responsabilidad grande de las propias conferencias episcopales, las provincias eclesiásticas, cada diócesis, estamos llamados a hacer ese discernimiento. El Papa dice escuchar, interpretar, elegir. Yo en esa onda me sitúo. Yo además no he sido candidato hasta ayer por la tarde. Es verdad que mi nombre ha figurado, pero yo no había escrito una coma ni había levantado un teléfono para decir soy candidato. Es más, de anoche yo tardé un poco más en dormirme por la perplejidad. La perplejidad que me supone el tener que seguramente viajar mucho entre Valladolid y Madrid y percibir progresivamente un corazón partido. Le quería preguntar, don Luis, si le ha comentado algo don Ricardo, que es lo último que le ha podido comentar, esta mañana, por ejemplo, y si ha estado recientemente con el Papa y alguna cosa que nos pueda transmitir directa, además de estas reflexiones que nos ha hecho. Gracias. Bueno, pues don Ricardo me ha dicho que ánimo y que ya hablaremos a ver cómo nos organizamos. Ha sido su saludo de esta mañana. Yo con el Papa recientemente no he estado. Es decir, que en el primer año de ser obispo, por diversas circunstancias, pude saludar al Papa en varias ocasiones. La primera, iba a decir casi obligada, después del nombramiento y antes de ser ordenado obispo, tuve un pequeño encuentro con él y luego he tenido ocasión de verme con el Papa Francisco 3 veces. Y siempre en la misma onda, ¿no? Una vez comentamos unas cuestiones de actualidad de la vida española, pero sí, y siempre en la misma onda. Usted cultive una cultura del encuentro y ayude mucho a su obispo, porque para eso le hemos nombrado auxiliar, para que ayude al cardenal Blázquez. Están siendo más preguntas de las que creíamos. No sé. Hacemos las que hay pedidas allí y luego... Sí. Mar. Aquí, ¿qué tal? Gonzalo del Prado de Antena 3. Usted ha hablado de un talante de escuchar. También quería preguntarle si también con ese mismo talante o qué talante tiene con el gobierno y con las instituciones también ahora como cara visible de la conferencia episcopal. Sí, pues a mí es evidente, ¿no?, que no solamente es lo que toca a mi persona, sino la realidad de la Iglesia en España. Especialmente, pues ahora encima de la mesa se han puesto diversos asuntos, ¿no?, como tienen que ver con la posible reforma educativa o todo lo que tiene que ver, asuntos que a nosotros nos preocupan mucho. Yo recuerdo, estoy visibilizando ahora la imagen de un periódico en el que en las mismas dos planas aparecía un desarrollo grande de un asunto que a nosotros nos duele mucho, ¿no?, de una historia de abusos, aunque era de bastante hace mucho tiempo. Y en unas 4 líneas han muerto 18 inmigrantes en el Estrecho. A nosotros
nos gusta hablar de las cuestiones de educación, como no. Nos parece que para el futuro de un pueblo la educación es decisiva, pero nos gusta hablar también de otras cuestiones. Es más, percibo que la Iglesia Católica en España en los próximos meses, años, seguramente frágil y débil, pero tendrá un hombro que arrimar en la actual reconfiguración del estado del bienestar. Precisamente el estado del bienestar, que tiene pilares en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en las pensiones, en los mayores. El estado del bienestar tal como le conocemos parece evidente que precisa reconfigurarse. Algunos amigos llaman a este paso pasar del estado del bienestar a la sociedad de los cuidados. En la sociedad de los cuidados la Iglesia tiene un hombro y seguramente el otro que arrimar. Y de esto nos gustaría también poder hablar. Yo quería preguntarle brevemente. Por un lado, el CIS la semana pasada daba el dato de que el 66% de los españoles se confiesan católicos. En el 2000 era el 83%. Por otro lado, solo menos de 3 de cada 10 declarantes ponen la X en la casilla de la Iglesia y la asistencia a misa dominical va en picado y cada vez, lamentablemente, a menos. Me gustaría saber cuáles cree que son los retos que afronta en ese sentido en su mandato. Gracias. Sí, está claro que la salida misionera que pide el Papa, para lo cual también nos pide conversión pastoral, tiene que ver con este crecimiento grande de lo que pudiéramos llamar la secularización, que seguramente en los últimos años ha sido grande, ¿no? Nosotros, yo creo que no queremos lamentarnos tanto de lo que pueden ser las disminuciones, lo cual no quiere decir que uno no escuche y trate de leer lo que eso de alguna forma quiere decir, sino que caigamos en la cuenta que en esta sociedad del siglo XXI, pues la Iglesia, que también tiene que aprender y que está aprendiendo, porque no solamente de ahora, ¿no?, a vivir en el mundo plural para poder ofrecer lo esencial de su depósito y al mismo tiempo colaborar. Nosotros pensamos que la secularización tiene efectos no solamente en el interior de la Iglesia o de las iglesias, sino que también desde el punto de vista social pone en juego los vínculos, pone en juego el sentido, pone en juego cómo negocio yo con mis propias heridas, con la culpa, con el horizonte de plenitud. Es evidente que también sería tan bueno poder tener o alentar diálogos sobre lo que significan las creencias, porque al final todos de alguna u otra forma tenemos convicciones, confiamos, creemos. Pero su pregunta, desde los datos, incluso con lo que tienen de disminución, es sobre todo, me parece a mí, acoger esta llamada, hacer un ejercicio de escucha para decir, pero chicos, estáis llamados a la misión, a una salida evangelizadora. Es evidente que para poder hacer eso hace falta lo que el Papa Francisco llama conversión pastoral, pero tampoco esperar a ser superpuros para poder decir algo, porque nosotros, si hay una convicción de la que partimos, es que creemos en el Cristo, que es un redentor. O sea que partimos desde el punto cero, desde el punto de salida, que somos pecadores y que nos vamos a morir. Entonces desde ahí caminamos con la gente y que sabemos que los pecados no le resuelven las leyes, aunque sean necesarias para abordar sus consecuencias. Y nosotros podemos aportar esto, una mirada más compasiva de unos para con otros, una mirada que comprenda la fragilidad y que acompañe también cuando la muerte llama a la puerta, quizás con su heraldo, que es la enfermedad. Entonces, ahí nosotros podemos vivir y hacer algo. Desafío misionero, enorme, inédito entre nosotros. Bien, pues muchísimas gracias. No hay más palabras pedidas. Agradecerle a usted que haya tenido esta disponibilidad así sí, con los medios gracias. Tan rápido. Sí. Pediros disculpas por la convocatoria con tan poco tiempo, pero era lo que permitía esta sesión siempre un poco complicada. Para la próxima convocatoria ya les puedo anunciar el día y la hora. Será el próximo viernes a las 11:30
Viernes a las 11:30 será la rueda de prensa final de la asamblea plenaria que se está celebrando ahora. Como es habitual en la de noviembre, además del secretario general, estará también el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barriocanal, por la dimensión económica que tiene, y que ya estaba en la nota de prensa de apertura, la dimensión económica que tiene esta asamblea plenaria. Entonces, próximo viernes, 11:30, les enviaremos convocatoria de prensa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, amigos.